Bienvenidos nuevamente a la Casa de Flores. En este video les vamos a hablar sobre los tipos de la hepatitis. La hepatitis A pertenece a la familia de los picornavirus, que incluyen los virus de la poliomielitis y los rinovirus causantes del catarro común. La replicación viral ocurre exclusivamente dentro del citoplasma. Existen 7 genotipos distintos, pero se encuentran muy relacionados y permanecen en un solo serotipo. Carecen de envoltura. Su medio de transmisión es oral mediante alimentos contaminados con materia fecal de sujetos enfermos, actividad homosexual, contacto cercano con niños menores que acuden a guarderías. Generalmente se presenta en niños y su curso es benigno. En los adultos mayores de 40 años la evolución puede ser fulminante. El virus se secreta hacia la bilis y de ahí al intestino, eliminándose copiosamente por medio de la materia fecal. En el cuadro clínico tenemos un inicio repentino con ataque al estado general como fatiga, náusea, vómito y dolor en el cuadrante superior derecho, acompañado de fiebre en el 50% de los casos, posteriormente coluria, acolia e ictericia. Las complicaciones son la colestasis, hepatitis recurrente y hepatitis fulminante en adulto. No tiene un tratamiento específico, su contagio es de madre a hijo, produce inmunidad permanente y la inmunización es al inicio, a los 6 y a los 12 meses de edad. Hepatitis B. Hepanavirus que contiene DNA y es hepatotópico. Infectan al humano y al pato pequinés y a la marmota y algunos tipos de ardillas y garzas reales. El virus HB se encuentra en el título elevados en sangre y exudados de los pacientes con infección aguda o crónica, con títulos moderados en semen, secreción vaginal y saliva. Otros líquidos corporales que no tienen sangre o suero no son fuente de HBV. Las formas de transmisión son percutánea, uso de drogas endovenosas, exposición a sangre o líquidos corporales entre los trabajadores de la salud y transfusiones sanguíneas, sexual, heterosexuales u homosexuales masculinos, y de madres infectadas a sus hijos, mediante la exposición a la sangre de la madre en el momento del parto. La transmisión entre hermanos y otros contagios intrafamiliares puede ocurrir a través de lesiones en la piel. Factores de riesgo actuales: exposición heterosexual a un contacto con hepatitis múltiples, parejas, uso de drogas endovenosas, actividad homosexual, diseminación intrafamiliar y ser trabajador de la salud, contagio vertical en la mujer embarazada. Cuadro clínico: tiene un periodo de incubación de 40 a 140 días y un clínico de 30 a 90 días, con manifestaciones semejantes a la hepatitis A. Se puede encontrar exantema, urticaria, cirrosis, artralgias, miositis, tenosynovitis, vasculitis y alteraciones renales. Después de una evolución de 6 meses se considera crónica. El 90 al 95% de quienes adquieren la enfermedad antes de los 5 años y 5 al 10% de quienes adquieren después desarrollan la hepatitis B crónica. Menos del 1% pueden presentarse como fulminante. La mortalidad es del 70 al 80%. Diagnóstico: el virus se replica en él masivamente en el hígado y tal vez en monocitos y linfocitos después del periodo silencioso que puede durar hasta 6 meses. Determinación de AGHB, AGSHB, anticore B, anti-E y PCR. Reacciones en cadena polimerasa. Tratamiento: interferón y ribavirina. Profilaxis: inmunización con inmunoglobulina hiperinmune contra hepatitis B y vacuna contra HB, 3 dosis al inicio y a los 30 días y a los 180, con revacunación cada 5 a 7 años. Al producto potencialmente infectado debe inmunizarse de inmediato. Hepatitis C.
Virus de la familia Flaviviridae, que incluye los virus de la fiebre amarilla y del dengue en los humanos, y de la diarrea bovina y del cólera porcino. Contiene una cadena de RNA. El virus de la hepatitis C es el agente principal de la hepatitis no A, no B, que se transmite por vía parenteral. Se ha detectado en otros líquidos y es posible su transmisión sexual y perinatal. La forma más eficiente de transmisión es la exposición percutánea directa de sangre, ya sea por medio de transfusión sanguínea o sus derivados, o por compartir agujas entre drogadictos. El riesgo de una infección después de la exposición a un piquete de agujas contaminadas con sangre de un sujeto positivo para anticuerpos C es del 3 al 10%. En pacientes en diálisis peritoneal varía del 10 al 30% y depende de los años en diálisis, independientemente de los antecedentes de transfusiones. Cuadro clínico. Frecuentemente es asintomático y no existe un cuadro agudo en el 70% de los casos. Cursa con una discreta elevación de las aminotransferasas. No hay inmunidad protectora. La infección crónica tiene una evolución muy variable y da lugar a un amplio espectro clínico patológico. Algunos presentan una enfermedad activa con progresión de la lesión hepática, mientras que otros aparentemente se recuperan de la infección. Sin embargo, su característica principal es la evolución hacia la cronicidad y al desarrollo de carcinoma hepatocelular después de establecida la cirrosis. Diagnóstico: prueba de ELISA para identificar anticuerpos y la prueba de RIVA, Inmunoblot, para confirmar PCR para hepatitis crónica y determinar la replicación de virus. Tratamiento: interferón y ribavirina. Profilaxis: dada la variabilidad del virus, no se vislumbra la posibilidad de una vacuna. Hepatitis D. Virus de la familia Deltaviridae, identificado en pacientes que tenían infección por hepatitis B, de curso peculiar. Posteriormente se identificó que era el causante de los cuadros de hepatitis fulminante y hepatitis B crónica, con evolución rápida hacia la cirrosis. Es un virus defectuoso que requiere la presencia del virus B para su replicación y se transmite solo con una coinfección en la que se adquieren los dos virus en forma simultánea o como una sobreinfección en una persona ya infectada. La transmisión se debe a la inyección de drogas endovenosas y raramente la transmisión sexual. En su cuadro clínico, cuando el sujeto se infecta simultáneamente con virus B y D, el cuadro clínico es semejante a la que se observa en la hepatitis B común y el paso a la cronicidad está condicionado a la infección B. Si se